Bienvenidos amigos una vez más a Tu Médico en Vivo, el programa del Centro Clínico San Cristóbal, con información médica para la comunidad. Estamos muy agradecidos por las personas que semana a semana continúan sintonizando nuestra señal, ya que a través de la misma obtienen información de salud que les va a ser útil. No somos influencers, somos médicos que queremos llevar hacia ustedes información que le pueda ser importante para poder solventar o para poder orientarlos acerca de todos los problemas de salud. Desde muy pequeños nos enseñaron que el cuerpo humano está formado por cabeza, tronco y extremidades. Y en la cabeza, pues, está dividida en lo que es la cara, la cual nos ayuda a identificarnos y diferenciarnos unos de los otros, pero en la parte superior está la bóveda craneana y ella dentro tiene pues la cavidad craneada, la bóveda craneana que contiene el cerebro. Esa es una estructura sumamente importante, como se puede decir, nuestro CPU, nuestra computadora, la cual va a tener mucha información y la cual es necesaria para el funcionamiento del cuerpo humano. Por supuesto, esa protección que le da el cráneo al cerebro, como que lo protege como si fuera una caja fuerte, pues no está exenta de tener problemas y de sufrir algunos problemas. Precisamente este es el tema que hoy vamos a conversar, traumatismo cráneoencefálico. Tenemos de invitado hoy al doctor José Porfirio Colmenares. Él es neurocirujano, es miembro de la Junta Directiva del Centro Clínico San Cristóbal, y al doctor Jesús Fuentes, también neurocirujano. Él pertenece recientemente electo a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía a nivel nacional, y a partir de esta semana forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Quería, ya y para entrar en materia, quería preguntarle a José Porfirio que le pueda decir a las personas que nos ven en sus casas, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico, José? Bueno, buenas tardes. Gracias a la Sociedad Médica y al gran esfuerzo que se hace desde el Centro Clínico San Cristóbal en poder llevar este tipo de motivación y de explicación a la comunidad de cómo debe manejarse ante los traumatismos craneoencefálicos, que es una patología que incluso se habla hoy en día de que es una epidemia social, dado las circunstancias y los eventos que se presentan a nivel del mundo, y no escapamos nosotros en nuestra región San Cristóbal últimamente con todos esos traumas que tenemos y esos accidentes, sobre todo en moto y colisiones de vehículos que vemos a cada instante en las redes sociales y a través de las noticias que se presentan en el estado. El trauma, como bien lo dice, ¿verdad?, es una lesión que causa un trauma físico o un déficit neurológico posterior a una agresión de gran energía o impacto sobre la bóveda craneal. Eso es una definición para darla de una manera más sencilla y más específica. Y nuestro director tiene unas imágenes para que ustedes vean que el doctor José Porfirio nos va a explicar cómo se produce. ¿Qué nos puede explicar allí en esas imágenes que estamos viendo en pantalla? Bueno, en esta pantalla el trauma es lo que como se explica por sí misma en ese caso. Uno, donde un trauma el objeto va directo contra la bóveda craneal, ¿verdad?, causando un trauma directo a nivel, en ese caso, ¿verdad?, en la imagen vemos en la región frontal, o es el cráneo que va hacia el objeto fijo causando el trauma y por supuesto el efecto de contragolpe en ese momento. Y otro que es el mecanismo, ¿verdad?, donde no hay un trauma directo de la bóveda craneana contra un objeto fijo, sino que es por el mecanismo de flexión y extensión, donde nos causa un roce dentro del cerebro, dentro de la bóveda craneal. Un rebote, y ese efecto es lo que a veces, en la mayoría de los casos, nos puede producir una conmoción cerebral y causar lesiones que, bueno, la vamos a ver en el futuro de acuerdo a cómo vayamos desarrollando el programa. Sí, así es. Bueno, bienvenido, doctor Jesús Fuentes, porque a veces tienden a confundirse las personas para referirse, porque como
todas estas dos patologías se desarrollan a nivel del encéfalo o del cerebro, es igual. ¿Y en qué se diferencia un traumatismo craneoencefálico de un ACV o un accidente vascular? Cerebrovascular. Buenas tardes, muchas gracias al Centro Clínico San Cristóbal y a la Sociedad Médica del Centro Clínico por la invitación para hablar de este tema tan importante, de este tema que, como dijo el doctor José Porfirio, es un tema prácticamente una epidemia silenciosa, porque tenemos un aumento impresionante en los casos de traumatismo craneoencefálico, sobre todo de origen traumático. Para hablar de la diferencia entre una lesión traumática y una ACV, principalmente tenemos que describir el origen de la lesión. En un traumatismo craneoencefálico tiene que darse un trauma directo o indirecto sobre el cráneo o directamente sobre el cerebro o sus estructuras. Cuando hablamos de una ACV o un accidente cerebrovascular, la lesión es de carácter espontánea. No existe ningún antecedente traumático, sino se da de manera espontánea. Entonces, obviamente el paciente puede tener características relacionadas con su deterioro neurológico, con algunas características clínicas como cefalea, náuseas, mareos, pero el origen de la lesión es totalmente distinto. Uno tiene que originarse por un traumatismo directo que genere una lesión estructural o en la bóveda craneana o en las estructuras internas del cráneo, como el cerebro o los vasos sanguíneos. Recordemos que el cerebro es una masa blanda, ¿okay? Y cuando existe un traumatismo, ella dentro del cráneo hace movimientos que generan golpes sobre el mismo cráneo, y eso puede generar lesiones. Y en el accidente cerebrovascular es de manera espontánea, no ocurre ningún tipo de trauma previo o golpe directo al cráneo para que se genere la lesión neurológica o cerebral. Sí, actualmente pues nuestra rutina de vida diaria, no solamente en Venezuela, a nivel mundial, pues las actividades se van acelerando, tanto para la práctica laboral propiamente, y también en la práctica pues recreativa, deportiva, y la cual pues pueden estar propensas a sufrir accidentes y este tipo de secuelas. Es importante, José Porfirio, al igual que ocurre con el infarto, el tiempo desde que inicia ese traumatismo a que el paciente empiece a tener alguna atención. Sí, el tiempo en el trauma craneal es muy importante, porque de acuerdo al tiempo, ¿verdad?, van a estar la mortalidad y la secuela que podamos prevenir de ese paciente que llega en un traumatismo craneal. Pues si llega un traumatismo craneal leve, ¿verdad?, donde el Glasgow va a estar entre 14 y 15 puntos, nosotros podemos tomar ciertas medidas de vigilancia, signos de alarma, tomografía si es requerido, dependiendo de la magnitud o del mecanismo de flexión y extensión del trauma o de lo que podamos observar al examen físico inicial, y después vamos observando si el traumatismo es moderado, ya el Glasgow va a estar entre 9 y 13 puntos, o si es un traumatismo severo que es menos de 9 puntos, de 8 a 3 puntos. Entonces tenemos que evaluar a ese paciente y actuar inmediatamente de acuerdo a lo que veamos, pedir su tomografía, estabilizarlo, hacer un examen físico muy rápido y muy eficaz para determinar cuál es la lesión, en el cual podemos mejorar las condiciones físicas y mentales de ese paciente, y mejorar que no vaya a tener un déficit instalado y que después vaya a traer secuelas neurológicas o un estado neurológico secuelar. Importante. Entonces es importante, se habla de que un hematoma subdural agudo hay que operarlo en las primeras 4 horas, y con eso tú disminuyes la morbilidad y la mortalidad hasta en un 80%. Así es. Como vemos, igual que en los infartos, el tiempo en que se atiende esta patología es importante para prevenir secuelas o sobrevida en el caso de los pacientes. Al regreso continuaremos hablando de esta enfermedad o esta patología, cuáles son las principales causas por las cuales se presentan, y de eso hablaremos después del próximo corte.